Génesis 22, vamos a leer del verso 1. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Del verso 1 al 14, hermanos. Estamos viendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo los tipos mesiánicos. Les voy a compartir solamente uno más en el día de hoy. Hay muchos, pero en otra oportunidad quizás tengo el interés de compartirles otras áreas de la doctrina de Jesucristo. Solamente vamos a mirar lo que es el día de hoy. Como título, hermano, es el sacrificio de Isaac, figura de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Ese es el título de hoy, hermano, porque la vida de Isaac, no solamente su sacrificio, aunque hoy solamente vamos a mirar su sacrificio, pero la vida de Isaac es un tipo, es una figura de aquel Jesucristo que iba a venir, hermanos. Amén. Génesis 22:1, ¿estamos ahí? Lo leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, la honra, la gloria, el reconocimiento es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos da estas hermosas enseñanzas, Señor, que nos anunciaban, mi Dios, lo que tú ibas a hacer en la figura de Abraham e Isaac, su hijo, Señor. Gracias, bendito Dios. Hoy agradecemos por ese sacrificio, Señor. Te pedimos nos des entendimiento, Señor. Te pedimos nos ilumines, Señor, el corazón, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos aprender y para que podamos, Señor, amarte a ti cada día más, conforme vamos aprendiendo más de ti, Señor. Padre, guía mi vida a la hora de compartir tu palabra, Señor. Del poder de tu Santo Espíritu me guíe y prepare mi corazón y el corazón de los que van a escuchar en esta hora. Que estemos atentos, Señor. Que mostremos esa reverencia, Padre, a ti, no al hombre, sino a ti y a las sagradas Escrituras, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de mi vida y de la vida de los que estamos aquí, y que tu nombre lleve honra y lleve gloria por los siglos de los siglos. Amén
Y amén. Gracias, Dios. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Pero eso sí le pido que esté muy atento, hermano, no se me distraiga. Si usted le pone atención, no se va a aburrir, no va a hallar la predicación o la enseñanza aburrida, molesta, como gravosa, sino que la va a hallar como lo que tiene que ser bendición para nuestra vida, hermanos. Amén. Entonces, repito, el título es El sacrificio de Isaac, figura de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, hermanos. Amén. Amén. Probablemente, digo probablemente, porque no soy omnisciente, el único que lo sabe todo es Dios, pero probablemente la mayoría o todos los que estamos aquí hemos leído esta historia. Si usted ha leído el libro de Génesis, indudablemente ha leído esta historia, que al estudiarla o al leerla, a pesar de que en la Biblia hay diferentes tipos de Jesucristo, ya mirábamos a Adán, ya mirábamos a Melquisedec, pero sin lugar a dudas, hermano, este pasaje de Génesis capítulo 22, sin lugar a dudas, hermano, yo diría que en toda la Biblia es el más claro, por medio del cual, por medio de este acontecimiento histórico, Dios anunció, hermano, lo que Él iba a hacer como Padre al enviar a su Hijo Jesús en favor de toda la humanidad, hermano. Yo creo, conforme he leído la palabra de Dios de Génesis Apocalipsis, no creo que haya otro ejemplo, hermano, que más claro, más vivido, hermano, exista o haya, hermano, de lo que Dios iba a hacer, hermano, para con la humanidad. Ahora bien, te digo algo, como les decía, probablemente ya lo hemos leído, algunos ya sabemos lo que significa, cómo representa a Cristo, pero no nos debería de aburrir o de cansar leer lo mismo, ¿verdad? Incluso yo mientras estudiaba, he predicado ya en este pasaje en otras ocasiones, pero meditaba algo. Fíjense bien, hace un tiempo, cuando yo estaba en México y mi esposa se vino, me dejó una carta, ¿verdad? Ella escribió ahí en español, escribí ahí medio chueco el español, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Yo me recuerdo, hermano, o no me recuerdo durante su ausencia que ella estuvo acá. Yo leí muchísimas veces esa carta, nunca me aburrió. Ya la había leído y ya sabía lo que decía, pero cuando la volví a leer no me era carga, no me molestaba, no me fastidiaba. Al contrario, cuando la leía, mi amor, humanamente hablando, mi amor por ella, mi cariño por ella, hermano, como que volvía a avivarse, porque cada palabra que quedó plasmada ahí me recordaba lo que ella me expresó, que ella sentía, hermano, ¿verdad? Entonces yo decía, lo mismo debe de ser con la palabra de Dios, aunque a veces ya hemos leído ciertos pasajes, ya sabemos lo que significa, pero como nuestro amado, yo les he dicho en otras ocasiones, es como si Dios nos hubiese dejado esta carta, que es su palabra, mis amados hermanos, en la cual nos explica quién es Él, cómo es Él y sus propósitos. Bueno, así debe de ser con nosotros, que aunque la leamos nuevamente, no nos debería de causar ni aburrimiento, ni fastidio, sino al contrario, acordarnos de lo que Dios nos ha hablado, hermanos. Amén. Así es que yo espero en el Señor que no hayamos aburrido de decir, yo ya me lo sé eso, hermano. Y si usted ya se lo sabe, seamos pacientes, porque probablemente haya, aunque sea un alma aquí, que no lo sabe, hermanos. Amén. Ok, entonces voy a compartirte esta historia, te la voy a ir leyendo, te voy a ir explicando un poco, donde nos habla. Podemos aprender de varios de los que están involucrados en esta historia. Vamos a aprender acerca de Dios. Vuelvo a repetir, porque Dios aquí estaba anunciando lo que Él iba a hacer en favor de la humanidad. Mucho se ha predicado también de la fe de Abraham, de cómo él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, a Isaac. Pero muy poco yo he escuchado en predicadores, ya sea pastores, evangelistas, muy poquito he escuchado yo que se haga un énfasis en esta historia en Isaac. Muy poco, hermano, he escuchado, porque siempre el énfasis está en la fe de Abraham, en que Abraham dijo, si lo tengo que sacrificar a mi propio hijo, lo voy a hacer. Pero muy poquito se habla, hermano, o se hace énfasis en Isaac, que como vamos a mirar, voluntariamente se dispuso a hacer sacrificio, voluntariamente.
Ahorita lo vamos a mirar porque esto representa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Vamos a leer, vamos a comenzar leyendo y después les voy a ir explicando. Ahí en el Génesis 22, versículo 1, hermano. ¿Estamos ahí? Acompáñenme ahí en su Biblia, hermano. Dice así: aconteció después de estas cosas que, ¿qué sucedió, hermanos? Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Vamos a dejarle hasta ahí, hermano. Por primera vez aquí aparece una palabra, hermano: probó, poner a prueba, probar. Y nos dice aquí en Génesis 22:1 que Dios probó a Abraham, hermano. Ahora quiero que entendamos que hay una diferencia entre tentar y probar. Tentar, hermano, es incitar al pecado a alguien, incitar a hacer algo malo, algo malicioso, algo prohibido, hermano, algo que ofende a Dios. Pero probar o poner a prueba es diferente, hermano. Probar significa hacer un examen a algo para comprobar que es genuino. Hay una gran diferencia, hermano. Entonces aquí en Génesis 22:1 comienza la historia. Ahora recuérdate, para este tiempo ya Isaac había nacido. Isaac, hermano, nació como parte de una promesa hecha por Dios, porque usted recordará, Abraham era muy anciano y su mujer Sara era una mujer que estaba estéril, hermano. No solamente era estéril Sara, sino que también ya era muy avanzada de edad, y la Biblia recalca que ya se le había pasado el tiempo en el cual la mujer podía concebir. Todos sabemos hoy en día, hermano, que a la mujer le llega una edad en la cual ya, por así decirlo, casi podríamos decir que es imposible que conciba. Llega una edad en que ya la mujer no puede concebir hijos. Bueno, Sara ya estaba muy grande de edad. Además era estéril, nunca en su vida había concebido un hijo, hermano, pero Dios, que es poderoso, Dios que tiene el poder para quitar y dar vida, les concedió un hijo, hermano, y nació Isaac. Todos sabemos, el nombre Isaac significa risa, ¿verdad? ¿Por qué risa? Porque usted se recordará que cuando Dios le dijo a Abraham: para el año que viene Sara va a estar cargando un hijo. ¿Qué fue lo que hizo Sara? Se rió, ¿verdad? Así como cuando usted le cuentan algo y usted... ni te creo, dice, ¿a poco así? Bueno, así Sara también soltó la risada, ¿verdad? Entonces por eso cuando nace este hijo le ponen Isaac, risa, hermano, ¿verdad? Ok, yo me imagino, hermano, que Abraham y Sara estaban bien felices, contentos, porque una mujer, hermano, que anhela tener un hijo y que tiene toda su vida, y la única experiencia que ha tenido es mirar a otras mamás cerca de ella, cómo crían a los hijos, cómo los abrazan, cómo los cuidan, cómo los protegen. Ha de ser doloroso para una mujer eso, hermano. Entonces yo me pongo a pensar, cuando yo voy leyendo la historia, yo me pongo a pensar que una vez que nació Isaac, hermano, Abraham y Sara eran muy felices. Lo habían tenido en la vejez. En Isaac era como que ellos habían palpado el poder de Dios, hermano. Porque como yo les he dicho en otras ocasiones, hermano, por ejemplo, la Biblia habla de muchos hijos que nacieron naturalmente a mujeres, hermano. No, en otras palabras, no les costó nada. Pero hubo algunas mujeres que sus hijos, hermano, eran una muestra del poder de Dios. Como por ejemplo Ana, hermano, cuando le nació Samuel, Ana no decía: no, pues mi hijo es como cualquier otro hijo. No, te aseguro que Ana decía: mi hijo Samuel es una muestra del Dios poderoso. Es una muestra del amor de Dios, hermano, porque era una mujer estéril también. Entonces yo puedo asegurarle que Sara y Abraham se sentían agradecidos con Dios, felices de ahora en su vejez tener a un hijo, hermano, y lo amaban mucho, como vamos a mirar ahorita. Pero en el versículo 1 viene lo serio, hermano, y comienza diciendo: y Dios probó a Abraham, hermano. En otras palabras, lo que Dios quería mirar era si Abraham verdaderamente confiaba en Dios. Yo te digo algo, hermano, a veces nos vienen pruebas a nuestras vidas, y lo único que Dios está tratando de hacer en las pruebas, hermano, es que aprendamos a confiar en Él, hermano. Escucha bien, Abraham, esta no es la primera prueba que él atraviesa.
Abraham ya había pasado diferentes pruebas. Número uno, Dios le dijo en una ocasión: deja tu parentela, deja tu tierra, deja tu familia y vete a una tierra que te voy a dar. No le dijo a dónde. Y Abraham obedece. Pero Dios mostró que era fiel al cuidarlo en todo su peregrinaje, hermano. Otra ocasión, por malas decisiones de Abraham, Abraham llega a Egipto. Están a punto de matarlo a él y le han quitado a Sara, su mujer. Nuevamente, en una prueba, Dios muestra su fidelidad, no permitiendo que toquen a Sara, su mujer, y no permitiendo que asesinen a Abraham, hermano. Al contrario, Dios los bendijo también por medio de esa prueba. Les llegó la prueba de la esterilidad, hermano, y nuevamente Dios mostró su fidelidad, concediéndoles un hijo, hermano. Fíjate bien, lo que yo te quiero transmitir es esto, hermano. Las pruebas que te han venido, yo te aseguro que en cada prueba Dios siempre se ha mostrado fiel, hermano. Dios siempre ha sido fiel para contigo y para conmigo, mis amados hermanos. Yo te puedo asegurar que cada uno de los que estamos aquí en nuestra vida cristiana hemos atravesado dificultades, hermano. Al menos no sé usted, yo en lo personal le puedo decir que hasta el día de hoy Dios ha sido fiel, hermano. Dios no me ha fallado ni una sola vez y tengo la seguridad que no lo va a hacer nunca, hermano. Amén. El carácter de Dios, hermano, es así. En el carácter de Dios o en Dios podemos confiar, hermano. De manera que mira bien, hermano. Entonces Dios dice: ahora voy a probar a Abraham para ver si de las pruebas pasadas, donde yo le mostré mi fidelidad y le mostré que él puede confiar en mí, dice Dios, lo voy a probar para ver si aprendió, para ver si su fe se fortaleció en mí, y voy a ver si maduró en esas pruebas y ahora va a confiar en mí. Yo te digo algo, hermano. Cuando pases pruebas o te venga una prueba, acuérdate de las pruebas del pasado y acuérdate cómo Dios ha sido fiel. Porque eso te va a dar confianza de que si Dios fue fiel en el pasado, va a ser fiel en las pruebas futuras también, hermano. Porque Dios no cambia. Las pruebas pueden ser diferentes. En una ocasión pueden ser pruebas de salud, pueden ser pruebas económicas, pueden ser pruebas cuando llega, por ejemplo, crisis en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, hermano. Pero las pruebas pueden ser diferentes, pero Dios es el mismo. Dios no cambia. El Dios que fue fiel en la salud va a ser fiel en la economía, va a ser fiel en tu matrimonio, hermano. Eso nos tiene que dar seguridad a nosotros, hermano. Las pruebas para eso te tienen que servir. Ahora, si tú pasas pruebas, miraste la fidelidad de Dios y seguimos dudando, no estamos aprendiendo, no estás creciendo, no estás madurando, tu fe no se está fortaleciendo, porque tu fe tiene que decir: pasé esto y Dios fue fiel. Es más, hermano, mira, aunque lo reconozcamos o no, si estamos aquí, porque Dios ha sido fiel, hermano. Porque pruebas ya desde antes nos pudieran haber destruido. Si seguimos aquí, porque Dios ha sido fiel, porque Dios no ha cambiado, hermano. Las circunstancias han cambiado, pero Dios no lo ha hecho, hermano. Entonces viene Dios y dice: voy a probar a Abraham. Y continúe, por favor, conmigo en el verso 2. Y dijo: toma ahora tu hijo. Aquí viene la prueba, aquí viene lo bonito, hermano. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, hermano. Amén. Dejémosle hasta ahí. ¿Qué prueba, hermano? ¿Qué prueba? Es el único que tiene, hermano. Porque aunque le había nacido otro llamado Ismael, años atrás, Ismael se había ido, porque Ismael no era hijo de Sara. Entonces, solo tenían a uno, Isaac, el único en su vejez. Pero no solamente era el único, sino que si tú lees versículos anteriores, Dios le dio una promesa en Isaac. Dios le dijo a Abraham: cuando tú te mueras, yo te prometo que por medio de Isaac voy a formar una nación, y de esa nación va a venir el Salvador. Entonces Isaac tiene una promesa, hermano. Dios le ha dado a Abraham una promesa en Isaac. Pero de repente viene Dios y le dice: toma tu hijo, tu único, al que tú amas,
y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. La palabra holocausto significaba una ofrenda encendida, hermano. Un holocausto era donde la persona iba a morir, pues, o lo que se sacrificara, fuera un animal o lo que fuera. Un holocausto significaba que la persona o el animal no iba a vivir, pues, para que me entienda lo que le dijo Dios a Abraham, hermano. Ahora, note bien, Dios le hace mención a Abraham, le dice, al que tú amas. Y es que te digo algo, Dios quiere, hermano, en sus hijos, que Él ocupe el primer amor siempre. ¿Sabías tú, cuando yo leo esto, sabías tú que cuando Dios nos da cosas, Dios nos las da arriesgándose a que sabe que probablemente en nuestro corazón vamos a poner nuestra prioridad a eso? ¿Sabías tú eso? Dios a veces te da cosas, y me da cosas a mí, que Dios sabe que con el tiempo eso va a competir con nuestro amor por Él. O sea, por ejemplo, tenemos a Dios como prioridad, pero a veces le estamos pidiendo algo, hermano. Y una vez cuando Dios nos los da, hermano, el corazón pone a Dios en un segundo o un tercer lugar, y el corazón pone en primer lugar eso que Dios nos ha dado, hermano. Y fíjate, yo analizo eso y yo digo, mira cómo es Dios. Dios sabe que eso va a competir con Él en nuestro interior, y aún así nos los da muchas veces. Conozco personas que le estaban pidiendo a Dios un trabajo, poner un negocio. Dios sabía que si les concedía eso, después el trabajo o ese negocio iba a ocupar el primer lugar. Pero Dios, que es tan bueno y misericordioso, lo concede. Pero Dios sabe cómo es nuestro corazón. Entonces aquí viene Dios y le dice, Abraham, yo miro que amas mucho a tu hijo, ¿verdad? Yo miro que lo amas porque es tu único, porque lo tuviste en la vejez, porque lo tuviste de una manera sobrenatural. Pero Dios le dice, es más, Abraham, yo te lo di. Y es como si le dijera, Abraham, tu amor por mí es mayor que el amor por tu hijo. Fácil hubiera sido que Abraham hubiera dicho, sí, Señor, y hubiera quedado todo ahí. Pero Dios, hermano, le dice, Abraham, en una muestra de que tu primer amor, o que tú me amas a mí por sobre todas las cosas, quiero que estés dispuesto a sacrificar lo que humanamente aquí en la tierra tú amas. Qué gran prueba, hermano. Porque muchas veces nosotros no queremos sacrificar muchas cosas por Dios. ¿Cierto o no? Y no te estoy hablando de un hijo, hermano, porque la verdad, sacrificar un hijo, hablando humanamente, hermano, o sea, vamos a hablar lo que es, hermano. Que nos pidan que sacrifiquemos a un hijo no es fácil. Pero yo me he fijado que humanamente, hermano, a veces no estamos ni dispuestos a sacrificar otras cosas humanamente hablando, hermano. Por ejemplo, conmigo han hablado personas que dicen, hermano, yo le quisiera servir al Señor, pero mi trabajo me lo impide. Y yo le digo, hermano, o hermana, si tu trabajo te lo impide, deja ese trabajo y Dios te va a proveer otro. Hermanos que me pagan muy bien. Yo le digo, hermana, confía en el Señor. Hermano, confía en el Señor. Déjalo. Ten por seguro que Dios va a ser fiel y no te va a desamparar. No estamos dispuestos. Ahora, estoy hablando de algo humano aquí. Cuanto más un hijo. Pero Dios le dice a Abraham, quiero que me muestres, porque te digo algo, nuestro amor por Dios, hermano, va más allá de las palabras. Ahora, a Dios le gusta que se lo expresemos, ¿verdad? Como cuando cantamos le decimos que lo amamos, ¿cierto o no? Pero Jesús dijo, hermano, te doy el pasaje, Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. En otras palabras, nuestro amor por Dios no se demuestra con palabras. Ahora sí se lo debemos de decir, hermano, pero el amor por Dios se demuestra obedeciendo, guardando sus mandamientos. Dijo Jesús, el que me ama guardará mis mandamientos, hermano. En otras palabras, Dios le dice a Abraham, Abraham, si me amas más que todo, muéstramelo con acciones, muéstramelo con tus hechos, Abraham. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que usted más ama en esta vida? ¿Qué es aquello que, si Dios le diría renuncia a ello, qué es eso que usted diría no, pues no? ¿Habrá algo? Pregunto, no sé. ¿Habrá algo en nuestra vida que ocupe en primer lugar? ¿Habrá algo que usted sabe que si Dios le dijera quiero que renuncies a esto por mí? ¿Habrá algo en nuestra vida? Ahora, pongámonos en el lugar de Abraham. Imaginemos lo que Dios nos dijera a nosotros, eso que tú amas mucho aquí en la tierra, renuncia a ello.
y muéstrame con tus acciones que me amas. Pero sigamos adelante, hermano, sigamos adelante. Entonces le dice que lo ofrezca, y me llama la atención el verso 3. Hermanos, cuando leamos la Biblia, pidámosle a Dios que los buenos ejemplos de la Biblia, de estos hombres de Dios, mujeres de Dios, los tomemos. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Note bien. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hasta ahí, hermano. Viene Dios y le dice a Abraham: Abraham, sacrifica a tu hijo al que amas, vete a tal lugar y ahí me lo vas a ofrecer en un holocausto. Y el versículo 3 nos dice algo sorprendente. Yo me quedo sorprendido, hermano, porque dice: y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Nota algo, hermano? No hubo cuestionamientos para con Dios. Porque hoy en día nosotros cuestionamos a Dios, ¿sí o no? Si algo no nos parece, nos ponemos a contender con Dios, ¿sí o no? Humanamente hablando, lo cuestionamos. Y le decimos: Señor, a mí no me parece eso. No estoy de acuerdo contigo, Señor. Ahora, yo creo que si alguien tenía una excusa, ahora, humanamente, porque no tendría que ser así, pero si alguien podía haberle dicho a Dios: oye, Señor, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿No te equivocaste en lo que me estás diciendo? Era Abraham, hermano, porque Dios le estaba pidiendo que sacrifique a su propio hijo. Pero mire, hermano, la diligencia de Abraham. En el verso 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana. Esto nos dice que él no cuestionó a Dios, él no le replicó a Dios, él no se puso a argumentarle a Dios, a explicarle sus excusas, sus razones, sus motivos. No, él simplemente se levanta tempranito. Y esto me llama la atención. Yo me puse a pensar, yo digo, hubiera sido yo, quizás ese día me hubiera hecho loco, no me hubiera querido levantar en todo el día. Me hubiera hecho loquito, he hecho a ver si Dios de repente me habla nuevamente y me dice que ya se arrepintió, que ya siempre, no, aquí me voy a dar rueda para acá en la cama y me ruedo para el otro lado. A ver, de repente ahorita Dios me va a decir: hijo, ya no. Abraham no hizo eso. Abraham de mañanita se levantó. Él dijo: el Señor me ha dicho algo, lo tengo que obedecer. Se levanta, hermano, toma su asno, toma sus siervos, toma a Isaac, se puso a cortar la leña para el holocausto. Nota bien, Abraham lo iba a hacer, hermano. Se puso a cortar la leña. Dice: y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Nota bien, el viaje que Abraham hace dura 3 días, hermano. Yo me puse a pensar: ¡qué tortura! 3 días para ir pensando por qué. Si me entiendes, si Dios le hubiera dicho: salte de tu casa y ahí rapidito, antes de que te arrepientas, Abraham, sacrifícalo. Bueno, rápido lo hizo y ya. Pero 3 días, hermano. Yo me imagino a Abraham, ¿qué iba pensando en esos 3 días, hermano? Yo me imagino cuando volteaba a mirar. Ahora, yo no sé usted, yo he leído esta historia y se me hace un nudo aquí en la garganta, hermano. Cuando la leo, hermano, ¿qué iba pensando Abraham cuando volteaba a ver a su hijo Isaac? Yo me imagino quizás a su hijo Isaac bien contento yendo ahí con su papá. Él iba feliz porque Abraham no le había dicho lo que iba a hacer, hermano. Durante 3 días él va, hermano, hasta el lugar que Dios le indica. ¿Qué iba pensando este hombre? Me pongo a pensar todas estas cosas, hermano. Dice que al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos, hermano. ¿Cómo se debió haber sentido? Ya miró el lugar donde Dios le dijo: ahí lo vas a sacrificar. Yo me pongo en el lugar de este hombre y digo: ¿cómo me hubiese sentido yo? Probablemente me hubiese querido regresar. Probablemente no hubiese querido llegar al lugar que Dios me dijo, hermano. ¿Cierto, no? Como por ejemplo cuando usted tiene una cita con el doctor, no quiere que se llegue ese día. Peor si es algo serio. O si le hacen unos exámenes. Y a veces ya ahorita uno se mete a San Google, al doctor Google, ¿sí o no? Mire, ahí en Google usted le pone los síntomas que usted tiene y Google le diagnostica que tiene 3 semanas de vida siempre. De verdad, no se meta ahí. Usted le pone ahí: ¿qué enfermedad es? Cuando la panza se siente así, la cabeza así y una mano así. Y Google le dice: cáncer de no sé qué. ¡Ay, Dios!
Va al doctor, te haces un estudio y el doctor te dice: de aquí a tantos días te doy los resultados. La persona vive, si no se está muriendo de la enfermedad, en verdad se está muriendo de la preocupación, porque Google le dijo que tenía cáncer o qué sé yo, tantas cosas. Entonces, pero imagínate, Abraham, él va así, hermano. Yo me pongo a pensar cómo él, esa angustia o qué sé yo, lo que él iba sintiendo en esos 3 días de camino. Cuando llega así a lo lejos, mira, hermano, mira el lugar que Dios le dice: allí. Pero mire bien el versículo 5, hermano. Mire la fe de este hombre. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice Abraham, hermano? Y volveremos a vosotros. Y volveremos a vosotros. ¿Por qué este hombre dice esto si Dios le ha dicho que mate a su hijo, hermano? ¿Saben por qué? Porque Dios sabía en el Dios en el que había creído, hermano. Porque Dios le había dado una promesa que en Isaac, hermano, le iba a levantar descendencia. Y Dios no puede mentir, mis amados hermanos. Entonces Abraham probablemente no entendía por qué Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Pero Abraham estaba seguro de algo, hermano. Abraham estaba seguro de que Dios iba a cumplir su palabra, mis amados hermanos. Yo te digo algo, mira, cuando a veces atraviesas cosas en tu vida, probablemente no entiendas el por qué te está pasando lo que te está pasando, hermano. Lo que te puedo decir es que tu alma, tu ser, se tiene que agarrar firme de las promesas de Dios, mis amados hermanos, porque las promesas de Dios no van a cambiar, hermano, aunque tus circunstancias estén cambiando, hermano. Fíjate bien, lo que te va a sostener cuando tus circunstancias cambien es las promesas de la fidelidad de Dios, hermano. Eso es lo que te va a sostener, hermano. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros queremos vivir de acuerdo a nuestras emociones, y nuestras emociones cambian mucho. Hermano, si tú te guías por tus emociones, olvídate. Por ejemplo, yo ahí en el trabajo a veces miro gente que un día van bien felices al trabajo, y yo digo: bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Llegan saludando y todo, gloria a Dios, digo yo, está bonito un ambiente así. Al día siguiente llegan bien bravos, y al día siguiente bien deprimidos. Qué raro está esto, hermano. Porque no, las emociones así son. A veces uno se levanta feliz y en la noche estás bien deprimido, ¿sí o no? En la mañana quiere hacer fiesta de la felicidad y en la noche bien deprimido. O viceversa, se levanta alguien con depresión en la mañana y en la noche bien feliz, hermano. Las emociones así son, cambian. Pero Dios no cambia. Pero la palabra de Dios no cambia. Pero la fidelidad de Dios no cambia. De manera que Abraham dijo: mi circunstancia ahorita es diferente porque Dios me ha dicho que sacrifique a mi hijo. Pero Abraham dijo: yo sé que Dios no cambia, yo sé que la palabra de Dios no cambia, y si Dios me prometió que en Isaac me va a dar descendencia, Abraham en su interior dijo: Dios lo va a cumplir. ¿Cómo ha de haber dicho Abraham? No lo sé, pero Dios va a ser fiel a su palabra, mi amado hermano. Yo te digo algo, mira, cuando tú tengas problemas, cuando las circunstancias te indiquen todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, confía en Dios, aunque tú no sepas cómo le va a hacer Dios. Hemos tenido problemas o aflicciones con mi esposa, y yo le digo a mi esposa: tú no te preocupes, Dios se va a encargar. ¿Pero cómo? No sé, ni me lo preguntes, pero estoy seguro que Dios lo va a hacer. ¿De verdad? ¿De verdad, hermano? Tú no necesitas saber cómo Dios le va a hacer. Usted nomás confía en el carácter de Dios, hermano. El problema es que queremos todas las respuestas, ¿sí o no? Yo le digo a mi esposa: no sé cómo le va a hacer Dios, pero lo va a hacer. ¿Cómo? Le digo: no me preguntes porque no sé. Y es más, porque Dios a veces no hace las cosas de la forma en que usted espera. Dios tiene sus maneras de trabajar. Dios obra de maneras misteriosas, hermano. Pero Dios no quiere que estemos tanto interesados en cómo, sino que estemos confiados en que Él lo va a hacer, hermano. Aunque tú no sepas cómo, pero que tú digas: yo sé que lo vas a hacer, Señor. Eso es lo que los hijos de Dios, eso es lo que Abraham aquí con su ejemplo nos enseña, hermanos. Él dice: bueno, Dios dijo que en Isaac me va a dar descendencia. Ahorita me está diciendo que lo sacrifique, pero seguro que Abraham dijo: ¿cómo le va a hacer Dios? Asunto de él.
pero Dios es fiel y lo va a cumplir, hermano. Es más, en Hebreos, mira bien, en Hebreos capítulo 11, verso 19, nos dice que Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios, de sacrificar a su hijo, porque él creía, o su esperanza estaba puesta en el poder de Dios y no en sus circunstancias, hermano. Hebreos 11, 19, ¿estamos ahí? Bueno, leamos desde el 17, mire lo que dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Mira el verso 19, lo que pensaba Abraham, pensando que Dios es, ¿qué cosa, hermano? Poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, hermano. Nota lo que Abraham dijo: bueno, si Dios me dice que lo sacrifique, lo sacrifico, porque tengo fe en el poder de Dios. Y dijo: yo sé que el poder de Dios le puede dar vida nuevamente a Isaac. Cuando tú confías en el poder de Dios, hermano, tú no permites que las circunstancias te hagan dudar. Algo que como cristiano, escuchen estos consejos, hermano, algo que como usted como cristiano tiene que entender, que sus circunstancias, hermano, no cambian el amor de Dios por usted, no cambian el cuidado de Dios por usted. O sea, el hecho de que en algún punto de su vida usted esté pasando momentos difíciles no significa que Dios no lo ama. Guárdese eso en su corazón. El hecho de que en un momento parezca todo como que está saliendo al contrario o negativo, no significa que Dios está despreocupado de usted. No, hermanos, Dios está preocupado de nosotros. Dios se ocupa de nosotros cuando nos está yendo bien y cuando aparentemente no todo está saliendo muy bien. Ahí siempre está el cuidado de Dios por nosotros, hermano. Escucha bien, el amor de Dios por tu alma, por tu ser, está ahí cuando todo va bien y cuando no todo va muy bien, mis amados hermanos. Son cosas que nos tenemos que guardar en el corazón. Te lo digo porque he escuchado muchos que dicen: hermano, yo siento que a mí Dios no me ama. ¿Y por qué? Es que mire cómo me tiene. Estamos en esta tierra, hermanos, y en esta tierra nadie está exento de nada. Ustedes pudieron mirar hace unos días cómo este cantante cristiano murió de cáncer. Algunos lo conocerán, ¿verdad? Gloria a Dios que se mantuvo cantándole al Señor hasta el final, pero miren, se murió de cáncer, hermano. Y cualquiera pudiera decir: wow, ¿y por qué los del mundo están bien sanos y alguien que le cantaba a Dios murió así? Bueno, no sabemos, hermano, pero yo le puedo asegurar que el amor por Dios, por ese varón, no cambió nunca, hermano. Se lo puedo asegurar. Por alguna razón le tocó atravesar esa prueba a él. Y gloria a Dios que se mantuvo firme. Entonces pongamos estas verdades en nuestro corazón. Dice aquí, hermano, que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar a Isaac de la misma muerte, hermano. Pero regresémonos ahí a Génesis. Mire bien, sigamos ahí en el relato. Gloria a Dios. Como le vuelvo a repetir, es bueno que cuando estudiemos la palabra vayamos viendo el ejemplo de estos hombres de Dios, de mujeres de Dios. Entonces él dice: espérense aquí, le dice a sus siervos, yo y el muchacho vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. Esa es fe, hermano. Decir: yo estoy seguro que voy a regresar junto con mi hijo. Esa es tener fe en Dios. Versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto. ¿Y qué hizo con la leña? La puso sobre Isaac, su hijo. ¿Has leído en los evangelios donde dice que Jesús mismo abrazó su cruz y la cargó? Aquí Isaac es figura de Cristo. Mira, Abraham, el padre, pone la leña donde lo va a ofrecer sobre la espalda de su hijo Isaac. Le dice: Isaac, toma. Y continúa el versículo: y él, refiriéndose a Abraham, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Este versículo es figura de Dios Padre y Jesucristo, hermano. Jesús tomó el madero, fue clavado en el madero, y el Dios Padre, por así decirlo, tomó el cuchillo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios cayó ahí sobre la cruz para castigar el pecado de la humanidad, hermano.
Este versículo es figura del Dios Padre con Jesucristo. Jesús toma el madero, se sube al madero, lo clavan en el madero, hermano. Y así como Abraham dice que él tomó el cuchillo con el que daría muerte, ahí en la cruz la ira del Padre se desató, se derramó, hermano, sobre los pecados de la humanidad, para que ahora pudiésemos obtener tú y yo el perdón de nuestros pecados, hermano. Este versículo, esta historia es figura de todo ello, hermano. Pero mira el versículo 7, dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Yo leo este versículo y se me hace un nudo en la garganta. Dice: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Nota, Isaac ya tenía la edad suficiente, hermano. Isaac dice: bueno, mi papá dice que vamos a ofrecer un holocausto, pero traigo la leña, mi papá trae el cuchillo, tenemos con lo que vamos a prender el fuego. Pero Isaac dijo: algo hace falta. Dijo: ¿y dónde está el corderito? ¿Dónde está el animal que se va a ofrecer? Mire la respuesta de Abraham en el verso 8, dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban, ¿qué dice, hermano? Juntos, mis amados hermanos. Entonces, note bien cómo Abraham, su fe no vacila en ningún momento, hermano. Si tú te fijas, cuando llega ahí, él dice: espérense aquí, vamos a ir conmigo a adorar y vamos a volver, hermano. Nuevamente, cuando le dice a su hijo: ¿y dónde está el sacrificio, papá? ¿Dónde está el corderito? Nuevamente Abraham dice: tú no te preocupes, porque Dios va a proveer. Es lo que te digo, Abraham sabía que quizás él no entendía cómo Dios le iba a hacer, pero él dijo: Dios se va a encargar de proveer, hermano. Así tiene que ser nuestra fe. Pero dice el versículo 9, hermano, dice, y aquí yo quiero hacer énfasis en Isaac, porque vuelvo a repetir, casi nadie habla de Isaac en esta historia. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, hermano. Gloria a Dios. Llegan al monte. Abraham toma las piedras, levanta un altar, le quita la leña que Isaac traía, acomoda Abraham la leña en el altar, toma una soga o una cuerda, un lazo, como usted le quiera llamar, y ata a su hijo Isaac y lo pone sobre la leña. Abraham era un hombre que con anterioridad había ofrecido sacrificios de animales. Esto quiere decir que Isaac ya sabía el proceso cuando se iba a derramar sangre, cuando se iba a ofrecer una vida. En otras palabras, lo que yo te quiero decir, hermano, que cuando Isaac miró que su padre lo ató, en ese momento Isaac entendió que el sacrificio era él. Y si tú lees, en ningún momento dice la Biblia que Isaac renegó, que Isaac se negó, que Isaac forcejeó contra su papá, contra Abraham, que en ningún momento, sino que voluntariamente, hermano. Ahora, iba a traer el libro para leer todo el texto de este historiador Flavio Josefo. No lo traje porque pues no quiero que alguien diga: pues no, eso no está en la Biblia. El historiador Flavio Josefo, un judío, hermano, nos relata lo que sucedió según la tradición judía. Porque acuérdense, los judíos tienen otros escritos aparte de la escritura. Flavio Josefo nos dice, hermano, que cuando ya llegaron al monte, ahora, vuelvo a repetir, no está en la Biblia, si usted lo quiere tomar o desechar, deséchelo, ¿verdad? Flavio Josefo escribe, él siendo un judío, teniendo las tradiciones de los judíos, dice que cuando llegaron al monte, Abraham habló con Isaac, y nos dice Flavio, según Flavio Josefo, este judío escritor, dice que Isaac tenía 25 años de edad, hermano. Cosa que cambia nuestro pensamiento, porque casi siempre nos imaginamos que era un niñito de 5, 7 o 10 años. No, era un joven ya, hermano. Flavio Josefo especifica y dice tenía 25, siendo Isaac de 25 años. Flavio Josefo dice que cuando llegan al monte, Abraham comienza a hablar con Isaac y le dice: mira, mi hijo, Dios me ha bendecido. Todo lo que soy y lo que tengo me lo ha dado Dios, incluyéndote a ti. Y dice que le dijo: ahora Dios te ha concedido un privilegio enorme. Dios no ha querido que tú mueras ni de enfermedad ni en la guerra.
Dios ha querido que tu vida sea totalmente consagrada a Él en un holocausto, hijo mío. Dice Flavio Josefo que la respuesta de Isaac dijo: Padre, qué mayor honor para mí el poder morir para nuestro Dios y siendo obediente a ti. Ahora, eso es lo que escribe Flavio Josefo. Lo que te quiero decir es que fue algo voluntario, que Isaac no se negó, que Isaac no contradijo, Isaac no renegó, mis amados hermanos, porque era figura de aquel Cristo que había de venir voluntariamente a morir por nosotros, hermanos. Nota bien algo de la grandeza del amor del Señor y de la obra del Señor Jesús, es que Él no vino a la fuerza, hermanos. Tú te imaginaras que la Biblia dijera: y Jesús vino renegando porque tenía que morir por nosotros. Y cuando Jesús estaba, tú te imaginas que la Biblia dijera: y cuando Jesús estaba en la cruz, se estaba quejando y estaba diciendo: ay Señor, ¿por qué me hiciste morir por todos estos rebeldes, por estos pecadores? No, mira lo que dice la Biblia, hermano. Te voy a mostrar solamente en Juan capítulo 10 cómo Jesús mismo dice que Él pone su vida voluntariamente, hermano. Juan capítulo 10, versículo 17. Y cuando lo encuentre, por favor, me dice amén. Juan 10, 17, hermano. Aquí está hablando Jesús. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. En otras palabras, Jesús dice: no es que ustedes me maten, me van a matar y yo no me pueda defender. Dice Jesús: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. En otras palabras, voluntariamente. En otras palabras, Jesús está diciendo: porque la quiero poner en sacrificio por los demás. Dice: sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, hermano. Ahora vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 15. Ahí mismo en el capítulo 15, hermanos, versículo 13, hermano. Yo me recuerdo cuando era joven, ahí en la colonia teníamos los amigos que uno le llama del barrio, ¿verdad? Ya sabe, no, pues que hasta la muerte, tú sabes, tú sabes, ¿verdad? ¿Alguien quiere algo contigo? Me avisas, hasta la muerte. Mentira. No, de veras, yo les he contado una ocasión cuando la policía nos traía puros golpes, porque usted sabe que la policía de México no es como la de aquí, ¿verdad? Aquí se te poncha la llanta, hasta se te ponen ahí atrás de ti y te dicen: no te preocupes, yo aquí me pongo atrás de ti, ¿verdad? Para que los carros que pasen no te vayan a hacer algo. Ya los policías médicos son diferentes. Y yo miré, hermano, como los amigos, cuando usted estaba en un problema, lo que decía que iban a estar ahí para usted, no estaban, hermano. Los amigos aquí. Pero mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. ¿Y cómo nos llama, hermano? Por sus amigos. Y luego dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, hermano. Aleluya. Nadie tiene un amor mayor, hermano. Y Jesús dice: ¿cuál es el mayor amor? El que uno ponga su propia vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, dice Jesús. Imagínate cómo nos llama Jesús, hermano. Sus amigos de Él, hermano. Sus amigos íntimos de Él. Y Jesús dice: yo les muestro mi verdadero amor poniendo mi vida por ustedes. Jesús fue algo que hizo voluntario, hermano. No lo hizo a la fuerza. ¿Sabes qué nos debe de producir a nosotros, hermano? Mira bien, por ejemplo, el día de hoy, mientras hablaba con Dios, le decía: Señor, someto mi voluntad a tu voluntad, Padre. Mis pensamientos, mis emociones, Señor, los alineo a tu voluntad, porque mis pensamientos y mis emociones muchas veces cambian. Fíjate bien algo que se me venía a la mente mientras hablaba con el Señor el día de hoy. Escucha bien esto. Dios, siendo Dios todopoderoso, Rey del universo, Él tiene el poder para obligar al humano a que le obedezca. ¿Coincide conmigo, o sí o no? ¿O habrá un humano que lo resista? ¿Habrá un humano que tenga la fuerza de ponerse al tú por tú con Dios? ¿Qué cree usted? No. Entonces Dios al ser Dios tiene el poder para por fuerza hacer que el hombre le obedezca.
Pero Dios usó otro método, meditaba yo. ¿Cuál fue ese otro método? Jesús vino a servirnos. Jesús vino a morir. En otras palabras, nos conquistó no por fuerza ni con fuerza, nos conquistó con amor. De manera que yo dije, Señor, no necesitas obligarme, Señor, voluntariamente me rindo a ti, Señor, porque lo has entregado todo por mí, Señor. Y bienaventurado eres si entiendes eso, mi amado hermano. No necesitas que Dios te obligue. Su puro amor te conquista y tú dices, Señor, tú eres digno de que me rinda a ti, Señor. Eres digno de que someta mi voluntad a ti, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Él lo hizo por nosotros, mis amados hermanos. Jesús dijo, yo he venido. Incluso meditaba yo en esto. Yo decía, mira el pensamiento del mundo y mira el pensamiento de Jesús. Jesús dijo que la grandeza se mide en venir a servir a los demás. Jesús dijo, ustedes me llaman Señor, Maestro. Jesús dijo, y yo lo soy, pero yo estoy entre ustedes como el que les sirve, dijo Jesús. Y yo decía, wow, nos vino a servir, hermano. Amén. Y por eso no tendría que haber ni necesidad de que Dios por fuerza nos mandase, hermano. Voluntariamente tú y yo tendríamos que rendirnos. Jesucristo vino a entregar su vida voluntariamente por ti y por mí. Cuando Él estaba en la cruz, en ese dolor que le atormentaba, hermano, hasta las entrañas, tú y yo estábamos en su mente. Por eso lo soportó. Tu vida, tu alma, mi vida, mi alma estaba en la mente de Jesús cuando Él estaba ahí en ese dolor. No deberíamos de rendirnos voluntariamente al Señor, hermano. No deberíamos de voluntariamente decirle, Señor, te debo mi obediencia, Señor. Señor, te debo mi servicio a ti. No deberíamos de hacerlo voluntariamente, así como lo hizo Jesús, hermano. Y termino ya con Primera de Pedro, hermano, capítulo 1. Entonces vemos, Él se ofrece voluntariamente, pero a la misma vez el Padre también lo envió y Jesús accedió voluntariamente. Primera de Pedro 1:18, hermano. Y cuando esté ahí, por favor, me dice amén. Entonces mira, Abraham accedió a dar a su hijo y su hijo accedió voluntariamente a ser sacrificado. El Dios Padre voluntariamente nos dio a su hijo y el Hijo Jesucristo voluntariamente accedió a venir a hacer ese sacrificio. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Nota bien, Isaac, de una manera figurativa, por así decirlo, resucitó de los muertos, porque había una sentencia de muerte sobre él. 3 días tardaron ahí, y en el tercer día, hermano, cuando Abraham está a punto de sacrificarlo, cuando está a punto de pasarle el cuchillo por el cuello, el ángel de Jehová le llama a Abraham. Abraham voltea, hermano, y dice que miró un cordero ahí trabado, porque Dios le proveyó para que no asesinara a su hijo. Dios proveyó a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, destinado antes de la fundación del mundo, hermano, para sustituirnos a ti y a mí, mis amados hermanos. Dios lo proveyó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a dejarle hasta aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta historia de Abraham y Isaac, hermano, nos relata lo que el Padre hizo, cómo voluntariamente dio a su Hijo a quien amaba, y nos habla de Jesús, el cual era un tipo y figura de Isaac, quien voluntariamente se ofreció para el sacrificio, hermanos. Amén. Amén. Nuestro corazón se debe de llenar de agradecimiento, hermanos. Y como te decía hace un momento, medita en el amor de Dios, medita en su obra. Medita cómo Él no hizo uso de la fuerza para obligarnos a obedecerle. Usó otra estrategia, su grande amor, hermano. Y por amor vino Jesús y nos sirvió
y se hizo sacrificio por nosotros. ¿Cómo no deberíamos tú y yo de voluntariamente rendirnos a Él, hermanos? Sin que Él nos obligase. ¿Cómo no deberíamos de decir, Señor, tú eres digno de que voluntariamente ponga mi vida a tu servicio? Ahí desde tu lugar, yo te invito a que le demos gracias a Dios. Yo sé que es una historia que ya